a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Benito Juárez. Él fue un jurista y político mexicano que se acabaría convirtiendo en presidente de México, viviéndose su largo mandato en tiempos un tanto complicados para su país, ante la gran inestabilidad social, económica y política que había por aquel entonces, como por ejemplo la Segunda Guerra Franco-Mexicana o el surgimiento del Segundo Imperio Mexicano, convirtiéndose en una figura clave en un momento decisivo para su país, siendo conocido por ello como el Benemérito de las Américas. Esta biografía es realizada por petición de Sonia Judith Espinosa, Araceli Corona, Connie Polanco, Lucero Troncoso y Rodrigo Bofadosi. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en la población de Guelatao, en el Virreinato de Nueva España, siendo actualmente esta población conocida en su honor como Guelatao de Juárez, en el estado de Oaxaca, en México. Fue hijo de Marcelino Juárez López y de la esposa de este, Brígida García García. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Benito su único hijo varón. Sus padres eran unos campesinos que pertenecían al pueblo indígena de los zapotecas, siendo estos descritos por el propio Juárez como indígenas de la raza primitiva del país. Cuando el niño tenía tan solo 3 años de edad, este quedó huérfano de ambos padres. Por esta razón, él y sus hermanas mayores, María Josefa y Rosa, quedaron bajo el cuidado de sus abuelos paternos, mientras que su hermana pequeña, María Longinos, quedó bajo el cuidado de una tía materna, al ser esta muy pequeña para entonces. Pocos años después de producirse la muerte de sus padres, también acabarían falleciendo sus abuelos paternos. Por esta razón, Benito acabará quedando bajo el cuidado de su tío paterno, Bernardo Juárez, mientras sus hermanas mayores se iban casando con sus respectivos esposos. Benito se fue ganando la vida desde pequeño trabajando en campos de maíz y como pastor, convirtiéndose así en un niño analfabeto que solo sabe hablar en zapoteco, aunque su tío Bernardino le enseñaría algunas palabras en español, mostrando así Benito un gran interés por dicho idioma. Cuando el muchacho tenía 12 años de edad, su vida cambió, debido a que él decidió marcharse a la ciudad de Oaxaca. Según cuenta una versión, Juárez no quería seguir trabajando en el campo para el resto de su vida y quería prosperar en la vida. En cambio, otra versión dice que el motivo de su partida fue porque Benito perdió una oveja al quedarse dormido mientras vigilaba el rebaño, así que para evitar ser castigado huyó de su población natal, instalándose así en la ciudad de Oaxaca junto a su hermana María Josefa, quien trabajaba en aquel momento como cocinera para una familia pudiente, los Maza. Benito también se pondría a trabajar para dicha familia, ocupándose así de algunas de las labores del campo en las tierras que poseían sus señores, y apenas un mes después de su llegada a la ciudad de Oaxaca, el muchacho conoció al sacerdote Antonio Salanueva, un eclesiástico que se mostraba muy preocupado por la educación que recibían los jóvenes. Por esta razón, dicho sacerdote le ofreció a Juárez un techo y el poder asistir a la escuela, aparte de trabajar en el taller del sacerdote como encuadernador. Pese a que uno de sus mayores deseos en la vida era el poder ir a la escuela y formarse, sus primeros inicios en el mundo de la enseñanza fueron bastante duros para Benito. Él era un adolescente analfabeto que apenas entendía el español. Además, al ser indígena, él sufrió el rechazo no solo de otros alumnos, sino también de varios de sus maestros.
Benito no tendría apenas avances en su formación y no se encontraba cómodo acudiendo a la escuela, así que con la ayuda del sacerdote Antonio Salanueva, el muchacho ingresó en el seminario de Oaxaca. Durante su estancia en dicho seminario, el virreinato de Nueva España obtuvo su ansiada independencia de la corona española, surgiendo poco después el primer imperio mexicano, el cual tan solo duró 2 años, surgiendo posteriormente la primera República Federal. Mientras se producían estos cambios políticos, Benito siguió su formación como seminarista, aprendiendo así el latín, teología y filosofía. Pero tras pasar 6 años en el seminario, el joven se dio cuenta de que no estaba hecho para la vida eclesiástica, abandonando así tales estudios pese a la oposición del sacerdote Salanueva, quien creía que Benito podría haber desempeñado una buena carrera dentro de la Iglesia con un poco de esfuerzo y de sacrificio. Tras abandonar el seminario, Juárez ingresó en el Instituto de Ciencias y de Artes de Oaxaca, y mientras se graduaba en Derecho, el joven desempeñó distintas funciones dentro del instituto, como el de encargado del aula de física. En el año 1832, Benito no solo se graduó como abogado, sino que inició su carrera política al ser nombrado como regidor del ayuntamiento. Posteriormente, ejerció en diferentes ocasiones cargos como ministro suplente del Tribunal Supremo de Justicia o como diputado por el estado de Oaxaca. Desde el comienzo de su carrera como abogado, Juárez defendió casos de indígenas, como por ejemplo en una ocasión donde fue contratado para defender a una comunidad indígena que quería denunciar los abusos que sufrían por parte de un sacerdote. Pero tal denuncia no se tuvo en cuenta y Benito acabaría siendo encarcelado por un breve periodo de tiempo junto a distintos miembros de dicha comunidad, sin una situación que le hizo replantearse muchas cosas y que se volviese muy crítico con la sociedad, con la Iglesia y con la política de entonces. Benito se convirtió en un leal partidario del Partido Liberal, además de apoyar al político y médico mexicano Valentín Gómez Farias, quien quería debilitar al clero y acabar con los abusos de la Iglesia. Juárez acabaría convirtiéndose en fiscal del estado de Oaxaca, sirviendo a Valentín Gómez Farias cuando éste ejerció como presidente de México en el año 1833, como sustituto hasta en 4 ocasiones del presidente Antonio López de Santa Anna. Pero tras vivirse un golpe de Estado por parte del Partido Conservador y establecerse en el año 1835 un nuevo régimen conocido como la República Centralista de México, Benito se quejó de los cambios que hizo el nuevo gobierno con respecto al gobierno local de Oaxaca, algo que ocasionó que Juárez acabase siendo encarcelado por un breve periodo de tiempo. Después huyó a la ciudad de Puebla, lugar donde permaneció varios años. Posteriormente acabaría regresando a Oaxaca, donde obtuvo un puesto como juez de primera instancia. Durante esta etapa de su vida, Benito mantuvo una serie de romances con distintas mujeres, naciendo de estas relaciones amorosas al menos 2 hijos naturales. En el año 1837 nació un hijo llamado Tereso, fruto de su relación con una joven llamada María de la Cruz Ortiz, y en el año 1840 nació Susana, fruto de su relación con una mujer llamada Juana Rosa Chagoya. Tras regresar a Oaxaca, Benito visitaría de vez en cuando la casa de la familia Maza para visitar a su hermana María Josefa, quien seguía trabajando como cocinera en la casa de dicha familia. Juárez siempre mantuvo una buena relación con sus antiguos patrones y les estaba muy agradecido por haberla acogido temporalmente cuando apenas era un adolescente. Durante estas visitas, Benito fue conociendo mejor a la hija adoptiva de su antiguo patrón,
una joven llamada Margarita Maza, y pese a la diferencia de edad que existía entre ambos, Juárez empezó a cortejarla, hasta que finalmente pidió su mano en matrimonio a los padres de Margarita, los cuales aceptaron tal propuesta matrimonial, debido a que Benito se había convertido en un reconocido abogado y se estaba abriendo paso en el mundo de la política. Por esta razón, la pareja acabaría quedando comprometida. El 31 de julio de 1843 se celebró la boda de la pareja en la iglesia de San Felipe Neri, en la ciudad de Oaxaca. Para entonces, él tenía 37 años de edad en el momento de la unión y ella 17. Aquel matrimonio acabaría siendo feliz. Se sabe que Benito encontró en Margarita a su compañera ideal de vida, debido a que ésta siempre la apoyaría en todas sus decisiones, además de ser su consejera y escuchar atentamente todos sus problemas, siendo vista Margarita como la esposa ideal, debido a que siempre esperaba a su marido y le acompañaba en todo momento, aparte de ocuparse de su hogar y del cuidado de sus hijos, llegando a tener el matrimonio 12 hijos en común, llegando 7 de ellos a edad adulta, además de adoptar a Susana Chagoya, que fue una de las hijas naturales que llegó a tener Benito cuando era un hombre soltero. El matrimonio entre Benito y Margarita fue algo inusual en la época, debido a que no era común los matrimonios mixtos en el que el hombre indígena conquistase a una criolla de alta clase, siendo más común que fuese al revés. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, Benito continuaría con su carrera como jurista y político. En el año 1846, la República Centralista de México acabaría llegando a su fin durante el inicio de la Guerra Mexicano-Estadounidense, algo que supuso que la ciudad de Oaxaca recuperase su autonomía federal, formando así Juárez parte del nuevo gobierno de la ciudad, además de apoyar de nuevo al vicepresidente Valentín Gómez Farias, cuando éste regresó por un breve periodo de tiempo al poder como sustituto del presidente Santa Anna. En el año 1847, Benito se convirtió en gobernador de Oaxaca y una de sus primeras decisiones fue la de no permitir al expresidente Santa Anna el poder refugiarse en el estado de Oaxaca, tras ser este derrotado durante la Guerra Mexicano-Estadounidense, algo que ocasionó que surgiese una gran enemistad entre ellos. Tras convertirse en gobernador, Juárez se enfrentaría a una gran inestabilidad tanto en la administración como en las finanzas y en la justicia de Oaxaca, así que su gobernación se centró en realizar obras públicas, reformas y obtener un equilibrio económico. Benito pronto sería muy bien valorado, ya que sería visto como un hombre muy trabajador y cercano con el pueblo, estando siempre dispuesto a escuchar las quejas de los ciudadanos, además de ser visto como un gran administrador, convirtiéndose el estado de Oaxaca en un modelo a seguir por otros estados mexicanos. Una vez finalizado su cargo como gobernador, Benito se convirtió en director del Instituto de Ciencias y de Artes de Oaxaca, además de seguir ejerciendo como abogado, viviendo así un buen periodo de paz tras vivirse el final de la Guerra Mexicano-Estadounidense. Pero en el año 1853 su vida volvió a cambiar, cuando el expresidente Santa Anna regresó a México para asumir de nuevo la presidencia del país, tras haber pasado algunos años en el exilio, algo que ocasionó que Santa Anna quisiera vengarse de Benito por no haberle entregado refugio en el pasado tras su derrota durante la Guerra Mexicano-Estadounidense. Con motivo de tal venganza, Santa Anna ordenó encarcelar a Juárez, siendo este detenido mientras se encontraba impartiendo clase, siendo encarcelado en un primer momento en la isla fortificada de San Juan de Ulúa,
Después acabaría siendo embarcado rumbo hacia Cuba, instalándose así en la ciudad de La Habana, lugar donde trabajó en una fábrica de puros. Tras ser exiliado forzosamente, Juárez se embarcó hacia los Estados Unidos, instalándose así en la ciudad de Nueva Orleans, donde siguió trabajando en la industria tabacalera, mientras su familia permanecía en México. Durante su estancia en Nueva Orleans, Benito buscó ayuda en las logias masónicas, conociendo así a otros exiliados liberales mexicanos, como por ejemplo el político y abogado Melchor Ocampo, reuniéndose con estos en secreto con la intención de iniciar una rebelión en contra de la dictadura del presidente Santa Anna, surgiendo así el Plan de Ayutla. Mientras se gestaba esta revolución, Juárez decidió regresar a México, embarcándose primero hacia Panamá, hasta que finalmente llegó a la ciudad mexicana de Acapulco, poniéndose al servicio del experimentado político y militar Juan Álvarez Hurtado, quien encabezó la revolución de Ayutla. Ante el avance liberal, el presidente Santa Anna abandonó la presidencia y partió al exilio, asumiendo así Juan Álvarez Hurtado la presidencia provisional de México, formando un nuevo gobierno donde Benito recibió el cargo de ministro de Justicia e Instrucción Pública. Tras 2 meses de gobierno, el presidente Álvarez Hurtado acabaría entregando la presidencia a Ignacio Comonfort, realizando nuevos cambios en su gabinete de gobierno, donde Juárez dejó de ser ministro de Justicia, convirtiéndose de nuevo en gobernador de Oaxaca, y tiempo después sería nombrado como ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Aunque en ese momento existe una gran agitación política entre conservadores y liberales, además de una gran inestabilidad dentro del gobierno, algo que provocó que acabase estallando en el año 1857 la Guerra de los 3 años. Al poco de estallar aquella guerra civil, el presidente Ignacio Comonfort fue depuesto de su cargo, siendo así entregada la presidencia a Benito, quien ejercía por aquel entonces como presidente de la Suprema Corte de Justicia y como vicepresidente del gobierno, convirtiéndose así Juárez en el nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos en el mes de enero de 1858. Pero ante la gran inestabilidad política que había por aquel entonces, el bando conservador también eligió su propio presidente del gobierno, el militar y político Félix María Zuloaga, gobernando así ambos presidentes en distintos estados mexicanos. Ante esta situación, Benito se vería obligado a huir a la ciudad de Guanajuato, lugar donde sería oficialmente reconocido como el nuevo presidente de México, formando así su nuevo gabinete de gobierno. También publicó un manifiesto donde pedía al pueblo que se uniesen a su causa y que no apoyasen al presidente conservador Zuloaga. Pero ante el avance enemigo por México durante la Guerra de los 3 años, Juárez se vería obligado a refugiarse en la ciudad de Guadalajara junto a su gabinete. Pero durante su estancia en dicha ciudad, Juárez sufrió un intento de asesinato por parte de un oficial armado que iba acompañado por algunos soldados más, los cuales irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Jalisco, donde Benito se encontraba reunido con su gabinete de gobierno, salvando su vida gracias a la intervención del ministro de Fomento, Guillermo Prieto, quien se interpuso entre aquellos militares y el presidente Juárez. Tras aquel intento de asesinato y ante el avance del bando enemigo, Benito se embarcó junto a su gabinete hacia Nueva Orleans, lugar donde fue muy bien recibido por el pueblo y por la prensa, obteniendo así un gran apoyo para su causa. Después regresó a México, siendo acogido en la ciudad de Veracruz por el gobernador Manuel Gutiérrez Zamora, que era leal a su causa,
reencontrándose en dicha ciudad con su esposa e hijos que se encontraban esperándole. Con motivo de dicha guerra civil, Juárez permaneció atrincherado en Veracruz mientras soportaban el ataque del bando enemigo, pero aún así él seguiría ejerciendo su cargo como presidente y presentó una serie de reformas donde tenía planeado separar a la Iglesia del Estado, además de una serie de programas relacionados con la expansión de la educación por México, la construcción de ferrocarriles y nuevas carreteras, reducción de aranceles, impulsar el comercio exterior y traer más inmigrantes europeos al país. Benito logró por aquella época nacionalizar la Iglesia Católica, dando así más poder al Estado sobre las funciones de dicha Iglesia, además de que los monasterios fueron disueltos y se les expropió a la Iglesia una serie de propiedades y de tierras, las cuales acabarían siendo vendidas en beneficio del Estado. Tras 3 años de guerra civil, finalmente el bando liberal obtuvo una gran victoria frente a los conservadores durante la batalla de Calpulalpan a finales de 1860, algo que permitió a Juárez el poder regresar a Ciudad de México de manera triunfal y ser nombrado de nuevo como presidente de México en el año 1861, aprobando así una amnistía, aunque con excepciones, hacia los conservadores, que habían luchado contra los liberales durante la Guerra de los 3 años. Tras obtener de nuevo el gobierno del país, Benito se centró en la reconstrucción de su nación tras aquella guerra civil, pero para entonces México se encontraba muy afectado por las crisis económicas, sociales y políticas que habían traído consigo la guerra, además de que el país había contraído grandes deudas con distintos países europeos. Por esta razón, las fuerzas españolas invadieron Veracruz a finales de 1861, uniéndose posteriormente a estas las fuerzas inglesas y francesas, teniendo estos países invasores el apoyo de los conservadores mexicanos por haber perdido la guerra contra los liberales y del Papa Pío IX por la nacionalización de la Iglesia Católica en México. Estas invasiones provocaron que las fuerzas españolas e inglesas acabasen abandonando tierras mexicanas ante las tensiones que empezaron a tener con las francesas, las cuales permanecieron en México debido a que el emperador Napoleón III estaba dispuesto a cobrar la deuda que el Estado mexicano había contraído con Francia. En el año 1862, las fuerzas francesas sufrieron una gran derrota durante la batalla de Puebla, algo que frenó el avance francés por tierras mexicanas por un año. Pero tras obtener refuerzos, las fuerzas francesas ocuparon una buena parte del territorio mexicano, ya que muchas ciudades y poblaciones se rindieron fácilmente ante el paso de los franceses, los cuales consiguieron llegar sin problemas hasta Ciudad de México, aunque para entonces Juárez y su gabinete de gobierno se habían instalado en la ciudad de San Luis Potosí en cuanto se enteraron de que la ciudad de Puebla había caído ante el avance francés. Tras ocupar los franceses Ciudad de México, estos censuraron la prensa y establecieron un tribunal militar compuesto por oficiales franceses que tendrían autoridad sobre los asuntos mexicanos, celebrándose una asamblea donde se decidió que México se tendría que convertir en un nuevo imperio y establecer una monarquía. El emperador Napoleón III empezó a buscar un nuevo emperador para México entre los distintos príncipes europeos, siendo elegido finalmente como segundo emperador de México el archiduque Maximiliano de Habsburgo-Lorena, siendo su emperatriz consorte su esposa Carlota de Bélgica. Mientras todo esto iba ocurriendo, Juárez siguió gobernando en los estados que aún le apoyaban, además de hacer frente al avance de las fuerzas francesas, pero tras producirse el asesinato de su ministro de guerra,
Ignacio Comonfort, Benito decidió evacuar la ciudad de San Luis Potosí, estableciéndose así en Saltillo. Después, el bando republicano consiguió atrincherarse en el estado de Oaxaca, desde donde dirigieron distintos ataques contra los franceses. En el año 1864, el nuevo emperador Maximiliano llegó a México junto a su esposa, la emperatriz Carlota, y pese a que en un principio dicho emperador le propuso a Benito el poder formar parte del gobierno imperial, Juárez se negó en rotundo, resistiendo así desde la ciudad de Monterrey la amenaza francesa. En el mes de agosto de aquel mismo año, Benito logró salvar su vida de milagro tras ser su carruaje acribillado a balazos, huyendo así a la ciudad de Chihuahua, mientras algunos de los estados que le eran leales caían ante los franceses. Tras obtener las fuerzas franco-imperiales una serie de victorias frente al bando republicano, el emperador Maximiliano intentó expulsar a Benito de México, algo que empujó a Juárez a abandonar Chihuahua e instalarse en la ciudad El Paso del Norte, la cual es conocida actualmente como Ciudad Juárez en su honor. En el año 1865, Benito aprobó un decreto para renovar su presidencia y así no celebrar nuevas elecciones, algo que fue aprobado por el bando liberal, permaneciendo así en el poder por más tiempo. También recibió ayuda económica por parte de los Estados Unidos para poder financiar su lucha contra las fuerzas franco-imperiales, además de que voluntarios estadounidenses se unieron a las filas republicanas. A finales de aquel mismo año, Napoleón III se dio cuenta de que los franceses no estaban consiguiendo los avances esperados durante aquella invasión a México, además de que las crisis políticas, sociales y económicas que se estaban viviendo por aquel entonces ocasionaban que el Segundo Imperio Mexicano se empezase a tambalear. Así que ante esta situación, el emperador de los franceses ordenó a sus hombres a abandonar México, dejándose a su suerte a los emperadores mexicanos. Tras perder la protección de los franceses, la emperatriz Carlota se embarcó hacia Europa para intentar conseguir los apoyos de otras naciones europeas, pero dicha emperatriz se vería afectada por la locura a su regreso a Europa y acabaría perdiendo por completo la cabeza, permaneciéndose el emperador Maximiliano en tierras mexicanas sin apoyos, algo que le hizo plantearse el abdicar. A medida que el Segundo Imperio Mexicano se estaba desmoronando ante la partida de las fuerzas francesas, Benito empezó a recuperar parte del país junto a las fuerzas republicanas, algo que ocasionó que el emperador mexicano pidiese a Juárez una tregua para así decidir sobre el destino del Segundo Imperio Mexicano. Pero el presidente se negó, siendo el emperador mexicano y sus principales generales detenidos por las fuerzas republicanas en la ciudad de Querétaro. El emperador Maximiliano acabaría siendo fusilado junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía el 19 de junio de 1867, aunque según cuenta una leyenda, Maximiliano no fue ejecutado, sino que acabaría siendo perdonado por Juárez, instalándose así en El Salvador, donde asumió la identidad de Justo Armas, un excéntrico comerciante de origen austriaco que era conocido por ser un hombre culto y refinado. Tras producirse la supuesta ejecución del emperador Maximiliano, Benito entró de manera triunfal en Ciudad de México apenas un mes después de haberse producido aquel fusilamiento. Pese a que años atrás Juárez perdonó a diferentes miembros del bando conservador tras finalizar la Guerra de los 3 años, en esta ocasión no se mostró tan compasivo con algunos imperialistas, como es el caso del político y militar Santiago Vidaurri, quien sería fusilado sin haberse celebrado ningún juicio.
También cambió las penas de algunos de estos colaboradores y seguidores del Segundo Imperio Mexicano, perdonándole sus condenas a muerte o sus encarcelamientos por multas o confiscando sus bienes. Al llegar a su fin el Segundo Imperio, Juárez hizo nuevos cambios en su gabinete de gobierno y restableció la Suprema Corte de Justicia, aparte de reducir el tamaño de su ejército y permitir a los gobernadores de los distintos estados mexicanos el asumir de nuevo sus funciones dentro del gobierno. Juárez también aprobó una nueva ley electoral, una medida que fue bien recibida por distintos políticos que ansiaban nuevas elecciones, especialmente desde que Benito aprobó anteriormente un decreto para alargar su presidencia y permanecer en el poder. Pero Juárez acabaría ganando de nuevo las elecciones, iniciando a primeros de 1868 un nuevo gobierno junto a su gabinete, que duraría hasta el año 1871. Durante esta nueva etapa de su gobernación, Juárez presentó su propuesta de industrializar el país. También se mostró interesado en establecer una educación laica y gratuita, además de construir colegios, debido a que una buena parte del pueblo mexicano era analfabeto, iniciándose de esta manera un plan para que todas las clases sociales tuviesen acceso a la educación. Benito también intentó negociar con otros países, como Inglaterra, el poder aplazar la deuda externa que había contraído México, además de terminar la red ferroviaria que uniría Veracruz con Ciudad de México, aparte de instalar una amplia red de telégrafo que asegurase la comunicación nacional como internacional. Juárez buscó el apoyo de los comerciantes y de los terratenientes más ricos del país para que le apoyasen e invirtiesen en sus propuestas, como por ejemplo en la instalación y en la mejora de las redes de ferrocarril, aparte de buscar ricos e influyentes inversionistas estadounidenses que apostasen por la industrialización y el desarrollo del país. Pese a que Benito quería establecer un periodo de paz y de concordia entre los partidos políticos de México, algunos conservadores se acabarían levantando contra Juárez. Incluso algunos de los políticos y militares que en su día le apoyaron y que lucharon por la causa republicana se mostraron en contra de su gobernación, como por ejemplo Porfirio Díaz. Benito sería conocido por ser un hombre muy trabajador, que se quedaba en su despacho trabajando hasta pasar la medianoche, pero a partir del año 1870 su ritmo de trabajo bajaría bastante ante la enfermedad de su esposa Margarita, quien estaba enferma aparentemente de un cáncer. Ante el estado de salud de su esposa, Juárez cambió sus horarios de trabajo para pasar más tiempo junto a su mujer. Incluso solían pasear por las tardes, siempre y cuando el estado de salud de su esposa se lo permitiese. Finalmente, su mujer acabaría falleciendo el 2 de enero de 1871, sin una muerte que afectó mucho a Juárez, ya que se dice que este gritó de dolor en cuanto perdió a su esposa, permaneciendo a su lado durante su lecho de muerte hasta que ésta dio su último aliento. Tras perder a su esposa, Benito decidió presentarse de nuevo a las elecciones de 1871, pese a que otros políticos le aconsejaron de que no lo hiciese, debido a que su salud se había resentido desde la pérdida de su esposa. Además, su candidatura no era apoyada por otros políticos y miembros del gobierno, ya que en los últimos años le habían surgido muchos opositores ante su largo mandato. En aquellas elecciones, Benito se disputó la presidencia con otros candidatos como Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, saliendo así Juárez ganador, algo que ocasionó que se le acusase a él y a su gobierno de fraude electoral. Tras ganar de nuevo aquellas elecciones, su rival, Porfirio Díaz,
lideró la Revolución de la Noria en contra de la reelección de Juárez, además de llamarle dictador y compararlo con el expresidente Antonio López de Santa Anna, surgiendo así una nueva inestabilidad política en México, donde estallaron una serie de revueltas en apoyo a Porfirio Díaz. Juárez dedicó esta última etapa de su vida a apaciguar aquella rebelión y evitar su expansión por todo el país, atacando de esta manera a los rebeldes que se encontraban atrincherados en distintos estados mexicanos. En la noche entre el 17 y el 18 de julio de 1872, Benito empezó a sufrir de una serie de náuseas, teniendo que ser atendido por uno de sus hijos. Pero a lo largo de la madrugada, su salud empezó a empeorar, empezando a sufrir de calambres y de dolores en las piernas, aparte de que tenía dificultad para poder respirar con normalidad, además de que su ritmo cardíaco y su pulso era ya muy bajo. Tras ser tratado por un médico que aplicó sobre el presidente una serie de tratamientos típicos de la época para esta clase de dolencias, la salud de Benito estaba viéndose cada vez más afectada según iban pasando las horas, aunque él intentó hacer vida normal. Incluso saldría a pasear por la mañana y pasó el día junto a sus hijos y demás familia. Ante el lamentable estado de salud de Juárez, muchos se dieron cuenta de que su fin estaba cerca, así que en aquel mismo día otros políticos y amigos del presidente le visitaron en su casa. Entregaron en ese momento a Juárez una serie de órdenes a sus ministros y hombres de confianza. Finalmente, Juárez se mostraría muy fatigado y acabaría falleciendo a causa de una angina de pecho hacia las 11:30 de la noche del 18 de julio de 1872, muriendo así rodeado de amigos y de familiares a los 66 años de edad en Ciudad de México, falleciendo de esta manera tan solo un año después de haber perdido a su amada esposa. Los restos mortales de Juárez descansan en el Panteón de San Fernando de Ciudad de México. Benito es considerado como un símbolo del nacionalismo mexicano y de la resistencia a la intervención extranjera, siendo su mandato considerado por muchos mexicanos como la segunda lucha por la independencia del país, al conseguir derrotar a las distintas potencias europeas que intentaron apoderarse de nuevo de México, especialmente los franceses. Durante su mandato, Juárez fortaleció el gobierno federal mexicano, además de que se vivió la separación de la Iglesia del Estado, expropiando así las tierras a la Iglesia para quedar estas bajo el control del gobierno. Benito es recordado como un reformador progresista que luchó por las libertades civiles, por expandir la educación por México y por establecer la igualdad de derechos de los pueblos indígenas, además de consolidar la nación como una república, siendo conocida su gobernación como la Reforma del Norte, convirtiéndose así en una figura clave del Estado mexicano en tiempos complicados, ante las crisis sociales y políticas que se vivieron en México. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Benito Juárez. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que le pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Francisco Eduardo García, Álvaro Sotomayor, Michelle Blachet, Andrés González Caballero, Elizabeth Porras, Sonia Salem, Karen Mendoza, Julie Tinajero, Alejandra Patiño, Yesenia Garzón, Paola Humada, Martín Tello, Edgar K. Dramer, Marta Herrera, Andrea Aldán, Olena Samaniego, Bepersa, Jair Salur, Lili, Catherine Galván, Jorge Gámez,
Asriel, Jorge Tesla, Charlie Capnock, Tete Islas, Ari, Alex Suárez, Dolly Sapi, Jesús Heredia, BH, Jazmín García, Marelvis Hernández, Alfonso Toledo, No Inventes, Ángel Ernesto Talavera, Kimberly Velasco, Judith Ramírez, Lisette Vanessa Barrera y Uriel López. Y con esto me despido. Hasta la próxima.